una nueva reunión del Observatorio Social Republicano. Estamos con Matías Grondona, que trabaja en una fiscalía especializada en ciberdelitos. Él se especializó en criptoactivos, maneja esa rama del trabajo. Le queremos agradecer que nos preste un rato de su tiempo, que es muy valioso, para nosotros es muy importante. Y lo que vamos a hacer es, yo voy a hablar muy poco, porque obviamente también quiero aprender sobre esto. Básicamente queremos tener una aproximación a este mundo de los criptoactivos que están encriptados, aunque parezca un juego de palabras, del que se habla mucho, se conoce poco. Algunos son muy temerosos y conservadores frente a eso, otros creen que tiene un potencial revolucionario que va a cambiar el mundo. En cualquier caso, todo el mundo es libre de seguir cualquiera de esas corrientes o una intermedia, pero lo que es evidente es que es un hecho que se nos ha impuesto, que en el mundo existen los criptoactivos, que están, y que es bueno, antes de empezar a pensar si nos gustan, si no nos gustan, es primero conocer de qué se trata para poder acercarnos a ese objeto de estudio, y como siempre decimos aquí, cuanto más información tenemos, seguramente tomaremos mejores decisiones. Matías, gracias. Por favor, contanos, como para un niño de tercer grado, ¿qué es un criptoactivo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bien, es difícil, ¿no? Porque ya estamos hablando de cripto y activo, ya son dos conceptos eh, que ya nos adelantan que el tema viene un poco complicado. Podríamos remitirnos quizás a las definiciones de los creadores, ¿no? ¿Qué es un criptoactivo? Bueno, eh, es una versión puramente electrónica de dinero, ¿no? Que permite realizar transacciones sin la necesidad de un intermediario, sin tener que pasar por una institución financiera, ¿no? Sin la necesidad de ser emitido por un gobierno, sin ser regulado por un gobierno, por un Estado. Entonces, esos serían los criptoactivos, en particular Bitcoin, que es el primero de los criptoactivos, el que seguramente la mayoría conoce, de acuerdo a sus creadores, ¿no? Creadores de los cuales desconocemos su identidad, ¿no? Que es un dato también a tener en cuenta. Esta es una tecnología que nace, o se activa, mejor dicho, en el año 2009, trae ya algunos años de desarrollo, pero bueno, el primer bloque, digamos, la primera transacción se consigna allí en el año 2009. Eh, Esta es la definición de ellos. La realidad dista un poco de esto. Para hablar ya más en lo técnico, es un activo que está desarrollado, o sea, un activo, por decir un activo, una suerte de bien, ¿no? Para el derecho argentino sería un bien inmaterial, un bien intangible, pero bueno, es un bien. Eh, un bien que funciona gracias a la criptografía, digamos, a técnicas criptográficas y a una tecnología que desarrollaron estas personas, en realidad se desarrolló antes, pero bueno, que implementaron quizás para esto los creadores de Bitcoin, que es la cadena de bloques, la famosa cadena de bloques o blockchain, ¿no? Entonces tenemos criptografía, técnicas criptográficas y una base de datos que es la cadena de bloques. Entonces, ¿qué es lo que permite esta criptografía, la cadena de bloques? Bueno, permite justamente que el sistema funcione sin necesidad de tener intermediarios. Que funcione de manera que sin intermediarios, sin una autoridad central que lo regule, que lo gobierne, que emita, que absorba, ¿no? Entonces, finalmente, lo que nos permite es que esto funcione entre pares, mediante una red conformada entre pares. Es decir, la propia comunidad, las mismas personas que quieren usar este tipo de activos, tienen la posibilidad de brindarle sus recursos para que funcione. ¿Qué serían estos recursos? Nodos, computadoras en las cuales se va a almacenar, en definitiva, la información que corresponde a las transacciones que se hacen dentro de este ecosistema, ¿sí? Y así entonces toda la comunidad puede ir montando su nodo, digamos, lo que trae aparejado que hoy en día tengamos por ahí miles de personas que tengan una copia de esta base de datos, ¿sí? En esta base de datos se almacenan las operaciones, ¿sí? Y
Y bueno, de esta manera es una base de datos que se encuentra descentralizada. Entonces, si en algún punto, por ejemplo, falla, se le cae la base de datos a uno, no importa, porque hay 10.000 personas que tienen una copia de esa base de datos, ¿sí? Si alguno quiere adulterar esa base de datos, no importa, porque tenemos otras 9.999 que van a tener una copia coincidente, ¿sí? Y que entonces van a decir, bueno, no, vos estás haciendo algo malo, te excluimos de la red. Vos tenés una base de datos ahí, pero no es nuestra base de datos, no es la base de datos, ¿no? Eh, entonces, esto se logra también en parte gracias a la criptografía, porque claro, de alguna manera hay que resolver esto. Bueno, tenemos una base de datos replicada en un montón de nodos, pero tenemos este tema de, bueno, cómo se comunican las transacciones, cómo corroboramos si son válidas o no, cómo corroboramos si la persona que quiere mandar fondos de un lado a otro tiene efectivamente fondos y demás. Bueno, todo esto se resuelve con técnicas criptográficas, ¿sí? Por otro lado, todo lo que es la base de datos se va construyendo, decíamos que eran operaciones, pero bueno, se construye mediante bloques que contienen información, ¿sí? Entonces decíamos que había transacciones, la gente va haciendo transacciones, esas transacciones se agrupan en un bloque, ¿sí? Y ese bloque se transmite sobre toda la red para ir extendiendo la cadena de bloques, que es la base de datos. Por ahí fue un poco, no sé, demasiado término de golpe, No, está bueno. pero me parece interesante al menos volcar un poco los conceptos fundamentales, ¿no? En los que se basan los criptoactivos en general. Eh, Hasta ahí me Bien. imagino que hay inquietudes. No, digamos, vamos a algo, una persona tiene 300.000 pesos Sí, y desconfía, dice, yo quiero ingresar al mundo de los criptoactivos. ¿Qué sí. pasos tiene que hacer para ingresar a ese mundo? Bien. Son, digamos, necesitamos dos cosas. No necesitamos montar un nodo, ¿sí? Yo les hablaba de un nodo para participar en el ecosistema, esa sería una participación más dura, más comprometida, ¿sí? Pero no se necesita eso, porque hay gente que mantiene nodos y al mismo tiempo brinda un servicio de, vos armá tu operación, tu transacción, que yo la comunico por mi nodo, ¿no? Eso van a ser las billeteras, lo que vamos a conocer como billeteras virtuales dentro del ecosistema. Una billetera virtual es un programa, ¿sí? Que de alguna manera se ocupa de almacenar nuestras direcciones, digamos, los identificadores que nos permiten operar dentro de esta red, que sería como algo así como el CBU, quizás, ¿no? Lo Ok, que conocemos como el CBU. Bueno, esta billetera se almacena en el CBU del usuario y la clave para poder operar, se llama para el lado del home banking, digamos, bueno, la contraseña, que sería, en el lenguaje propio de la tecnología, sería una clave privada y una clave pública, ¿sí? bien. La clave pública después se deriva en una dirección, y son las direcciones. Entonces necesitamos una billetera virtual, ¿sí? Pero claro, bueno, tenemos una billetera virtual, tengo mi CBU, pero no tengo Bitcoin, ¿no? Necesito que alguien me mande esos Bitcoin. Y ahí tenemos diferentes alternativas. Yo puedo pactar con alguien, por ejemplo, en un café, voy con mis 300.000 pesos, le digo, toma los 300.000 pesos, y esa persona que ya tiene fondos, dice, bueno, perfecto, dame tu dirección, dame mi dirección, que la tengo en la billetera, y me envía esos fondos. Esa operación pasa por un nodo, se comunica a toda la red y queda ahí, ¿sí? Hasta que después un minero, y ahí es otro concepto que vamos a introducir que es sumamente interesante y particular de esta tecnología, el minero recoge esa operación y después la involucra, la incorpora un bloque y el bloque lo comunica, ¿sí? Entonces, es una alternativa. Que necesito, para ese caso, necesito solo una billetera virtual, que es una aplicación que yo descargo en el celular, ¿sí? O descargo en la computadora. Otra alternativa para operar es directamente usar un intermediario, que de alguna manera desnaturaliza esto, ¿no? La idea de los criptoactivos, ¿no? Se crea como esto de podemos operar así entre pares con nodos y demás, pero bueno, hay empresas que se conocen como exchange que se ocupan de comercializar criptoactivos, ¿no? Y facilitar este tipo de operaciones. Acá uno no tiene en rigor una billetera Bitcoin, sino que lo que tiene es una cuenta en un exchange, en una plataforma que sería una suerte de banco, de cripto, con un nombre de usuario y una contraseña, y ahí al banco de cripto, al exchange, uno le transfiere dinero a través del banco,
y el exchange dice, bueno, ¿qué querés? ¿Tenés estos fondos? ¿Qué querés? Bueno, quiero pasármelo todo a Bitcoin. Perfecto. Ellos toman nota en su libro contable interno de que Matías tiene X cantidad de Bitcoin, ¿sí? Pero ese tipo de operaciones no, en realidad no son operaciones que se hagan dentro del propio sistema Bitcoin, ¿no? Sino que es un particular que, bueno, va haciendo, va tomando nota, y después en todo caso hace un clearing, y ya, y después sí eventualmente opera. Si yo quisiera decirle a este banco, che, yo quisiera decirle, bueno, quiero mandarle plata a Federico. Bueno, Federico tiene una dirección, bueno, ahí sí, el exchange tiene que hacerse los Bitcoin para transferirlos afuera de, del exchange, ¿no? Fuera de... Entonces, esas serían las dos principales alternativas para uno adquirir Bitcoin, ¿no? Después también hay cajeros automáticos y hay algunas otras cositas dando vueltas. Acá en Argentina es principalmente esas dos alternativas. Bien, y obviamente es depositar absolutamente la confianza mía con la persona con la que pacté. No hay ninguna red de contención. Es solamente mi confianza, es casi como una cuestión, es algo como fe. Digamos, tengo fe en esto y me la juego, la pongo acá y me puede salir muy bien. Y si me sale muy bien, bárbaro, y si me sale muy mal, muy mal. No hay derecho a reclamarlo absolutamente a nadie. Digamos, ¿qué pasa si hay un problemita, sale algo mal? Si la inversión es mala, mejoró seguramente. Si la inversión es Sí. buena, me puedo retirar cuando quiero. Y si pasa algún problemita en el medio, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo funciona Bueno, eso? como decíamos, es descentralizada, ¿no? Y si algún nodo dice, bueno, esta operación hay que deshacerla, retrotraerla, la comunidad no va a recuperar la operación, simplemente va a expulsar a ese nodo que está planteando semejante locura, retrotraer una operación, ¿no? Entonces sí, básicamente uno hace la operación, uno puede ver, lo bueno es que todo esto, al menos en el caso de Bitcoin, después hay otros activos en los que no, en los que todo es bastante más opaco, más oscuro, pero en el caso de Bitcoin uno puede ir viendo esto, ¿no? Si la persona me va a transferir, por ejemplo, yo puedo ver que la persona me envió los criptoactivos, aun cuando todavía no se haya incorporado un bloque y demás, y yo no pueda disponer de eso, yo puedo ver que la persona ya dio ese paso, ¿no? Supone que hay una serie de estándares que dicen, bueno, tenemos que esperar por lo menos a que después de que la operación se incorpore un bloque y que después se incorporen 2 o 3 bloques más, como para sentirnos seguros de que la operación no se va a revertir, que no va a dar nada. Es decir, ahí cuando seguimos tomando el cafecito, esperamos un rato que se confirmen las cosas, yo lo veo y ahí ya está, le doy la plata, Bien. ¿no? Ahora, si en el caso de una operación a distancia, de hecho se da, ¿no? En el trabajo nos encontramos con ese tipo de situaciones a distancia donde le dice, bueno, envíame esta dirección, la persona recibe los fondos en su cuenta bancaria, entonces transfiere los criptoactivos y después se encuentra con que los fondos habían sido transferidos a una cuenta accedida ilegítimamente, ¿no? Entonces la operación por ahí se retrotrae y perdió. La realidad es que esa persona perdió, a menos que lleguemos obviamente al autor de la maniobra y logremos recuperar esos activos, que es un mundo, una complejidad también, Supongo. que bueno, que requeriría de mucho tiempo para desarrollar, pero que es muy interesante y hoy se está hablando justamente de, bueno, empezar a instalar un protocolo o algo para que es incautación de criptoactivos. Pero bueno, en definitiva es como decimos, no sé, joro hacia la operación alemán, salvo que hay una excepción histórica en todo lo que tiene que ver con los criptoactivos. Eh, los dos principales activos hoy en día son Bitcoin, que tiene más o menos acapara un 50% del mercado, a veces menos, a veces un poco más. Eh, un mercado que, para aclarar, tiene por lo menos un valor de $1 trillón. Impresionante. Inmenso. Hay $1 trillón de activos virtuales de criptoactivos, sí, dando vueltas en el mundo. Pero bueno, la primera es Bitcoin y la segunda, que probablemente muchos conozcan también, es Ethereum. Ethereum tiene su activo, que se llama Ether, pero Ethereum es un desarrollo que tiene alguna otra complejidad porque está pensado más que nada para la implementación de lo que se conoce como smart contracts, contratos inteligentes. Otro tema también que es súper interesante, pero bueno, son programas informáticos en rigor que se cuelgan dentro de esta cadena de bloques de Ethereum, se pueden ejecutar de manera automatizada y demás. Pero bueno, ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum nace en el año 2015.
Eh, Todo bien, la gente la empieza a adoptar, todo. Cuestión que en el 2016, si mal no recuerdo, o por ahí la fecha estoy equivocando, pero bueno, eh, ocurre un hecho delictivo en el cual autores ingresan a un exchange, a uno de estos bancos, y le sustraen fondos en Ethereum, ¿no? Y hacen las operaciones, las transfieren. ¿Y qué decían? Bueno, las operaciones son irreversibles, ya está, perdimos, ¿no? Esa es la lógica. Es una lógica. Y de hecho, esa lógica es la que de alguna manera también hasta le da valor al activo, es la confianza de la comunidad de que no va a haber alguien que después retrotraiga las cosas. Bueno, acá se da una excepción con Ethereum. La propia comunidad, todavía no era tan grande, obviamente, pero la propia comunidad empieza a discutir la posibilidad de retrotraer esa operación. Claro, toda la comunidad tiene que estar de acuerdo, una gran parte de la comunidad. Finalmente, luego de un largo debate, se plantea esta posibilidad y se dice, bueno, los que estén de acuerdo manejen esta nueva base de datos que no incluye esta operación, y los que no estén de acuerdo, bueno, sigan con la otra base de datos, ¿no? De los miles de nodos que había dando vuelta, bueno, cada uno podía elegir. Y finalmente se bifurca la Ethereum, ¿no? Se bifurca. Y se divide en lo que hoy conocemos como Ethereum y Ethereum Classic. Ethereum Classic es la que se mantuvo firme, dijeron esto no se retrotrae, eso lo va el oficio, la tecnología es así, no vamos a perder la confianza por un hecho como este, etc. Y después está Ethereum. Bueno, lo curioso es que finalmente la moneda que prospera, porque ahí empieza a haber una puja, ¿no? De bueno, ¿para qué lado voy, ¿no? Y finalmente la que fue creciendo y la que fue adquiriendo mayor valor con el paso del tiempo, terminó siendo Ethereum, la que retrotrajo esa operación. Ajá. Es un hecho curioso, ¿no? Porque Sí, sobre todo cuando la gente se pregunta esto, ¿no? Y el valor, ¿de dónde viene? Y entonces surgen estas ideas de, bueno, es la electricidad que ponen los mineros, es la confianza de la sociedad y demás. Y es como, bueno, la electricidad de los mineros, se dice, pero después hay otros sistemas diferentes de minado de criptoactivos, que esto no lo expliqué, ¿no? Pero el minado de criptoactivos es un sistema que utiliza la cadena de bloques, particularmente Bitcoin, para generar, para emitir criptoactivos y a su vez para definir quién es el que decide cuál va a ser el nuevo bloque, el siguiente bloque a incorporarse en la cadena. ok, Y es un proceso que en el caso de Bitcoin consume un gran poder energético, tiene un claro, gran consumo, ¿no? Pero claro. un gran consumo a nivel, un consumo mayor al de nuestro país, en Argentina, Claro. ¿no? Lo cual es un problema ecológico también. Lo cual es un gran problema ecológico. Y lo más absurdo de todo es que está en el ideario popular la idea de que, bueno, está bien, es una red de tecnología y esto requiere mucho poder de cómputo. Y no es así. Ethereum está migrando a un sistema y hay otros activos que ya lo tienen implementado que no requiere de poder energético. Digo, armar un bloque y comunicarlo a la red no consume nada. Puede hacer uno digamos, no necesita más poder de cómputo que un celular, ¿no? El poder de cómputo se destina en realidad en una suerte de rifa, ¿sí? Como si te dijera, para simplificarlo muchísimo, ¿sí? Todos los mineros que quieren competir tienen que ir generando números al azar, ¿no? Imagínate que apretan un botón y van generando números al azar, ¿sí? ¿Quién va a ser el acreedor de derecho a incorporar un bloque y recibir ahí los nuevos bitcoins que se emiten? Aquel que, dándole el numerito al azar, logra un resultado menor a 100, Ok, ¿sí? ok, Bueno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos a poner todo el poder de cómputo para poder apretar tan rápido como sea posible el botón este de generar números claro, al azar, ¿sí? claro, Y llegar antes que los demás a este número que me decían. Y claro, el de al lado hace lo mismo. Y entonces empiezan cada vez a aumentar el poder de cómputo, aumentar, 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 y entonces llegamos a un consumo energético mayor en la comunidad. claro, Esa energía que se gasta en esto, en algo ocioso, en una rifa. Es un claro. absurdo. Realmente a mí en lo personal me resulta Sí, un absurdo justamente por esto que decís, ¿no? Por el impacto que puede tener. De hecho, hablando de impacto ambiental, hoy en día hay algunas represas eléctricas y hidroeléctricas que, bueno, por ahí son eh, no 100% estatales, con una participación privada y demás, que migraron, que ya no proveen electricidad
al tendido eléctrico, sino que lo usan para minado de criptoactivos, porque es más redituable. Entonces Claro, hoy tenemos un embalse, ¿no? O sea, que se pensó en su momento, se analizó el costo, beneficio, se afectó a todo ese ecosistema, y hoy ese embalse, esa situación, eso está generando simplemente numeritos al azar para hacerse acreedor del derecho a minar el próximo una año. locura. Es increíble. Ahora, Sí, vos estás contando hasta ahora, digamos, transacciones de buena fe, de sí. personas que tienen el interés en ganar dinero. Ahora, supongo que aquí también para los estados es un problema en materia de terrorismo, de narcotráfico, de lavado de dinero, y esto ya es un poco más técnico y es por ahí para la tribu del derecho penal, que también habita este espacio. ¿Cómo hace el Estado para prevenir, básicamente, ¿no? Para prevenir, para detectar que, por ejemplo, una organización terrorista pueda enviar dinero a una célula en otro estado, por ejemplo, a través de criptoactivos? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay mecanismos? ¿Y hay algún hermano internacional, algún acuerdo para ir eliminando esas cosas? No, no, realmente, como suele ocurrir, vos sabrás, estamos corriendo atrás de la pelota, ¿no? Eh, la realidad es que hay maneras de hacer un análisis, de trazar los movimientos con criptoactivos, ¿no? La base de datos de blockchain de Bitcoin es pública. Ahora, yo lo que voy a ver ahí son CBUs, ¿no? Las Claro, direcciones, y bueno, de esta dirección se mandaron fondos a esta dirección, y de esta dirección a esta otra, y de esta otra a esta otra. No tengo ningún nombre. Eso se dice que es pseudo-anónimo. Lo que tenemos son seudónimos que son estas direcciones. Pero estas direcciones son descartables. Uno puede crear tantas direcciones como quiera. Entonces, bueno, yo puedo ir trazando los movimientos, ¿no? Imaginemos que nos enteramos que se financia a una organización criminal mandándole fondos a determinada dirección, ¿no? Una organización terrorista, quizás, a determinada dirección. Bueno, tenemos la dirección. Podemos ver desde dónde vienen los fondos. Podemos ver a quién se los manda. Sabemos que en algún momento van a querer pasar eso a dinero, ¿no? Para poder operar más fácilmente. Entonces sabemos que en algún momento alguna de esas operaciones digamos, que vienen después van a tener como destinatario una persona que les va a hacer el cambio de dinero. Caminito inverso del café, ¿no? Vamos a claro. Algunas de estas direcciones, hay empresas que se dedican a operar con estas plataformas, estos exchanges, y van identificando direcciones que usan estos exchanges. Hay gente Internet, digamos, hay fuentes públicas de acceso público que también tienen identificadas algunas de estas direcciones, ¿sí? Y a su vez, con digamos, algunos razonamientos lógico-deductivos aplicados en sistemas, obviamente, se puede, con una dirección etiquetada, una dirección que le pertenece a uno, bueno, uno puede decir, si esta le pertenece al exchange, entonces estas 15 también, ¿no? Y así se va pintando un panorama con algunas direcciones identificadas. ¿Qué hacemos para investigar en un caso como este? Bueno, vamos avanzando en las operaciones hasta llegar a alguna que esté identificada por alguna de estas plataformas, y le preguntamos a esa plataforma, bueno, ¿quién hizo esta operación? ¿Quién hizo este cobro? ¿No? ¿Quién es el usuario? Y a partir de ahí, bueno, podemos hacer el caminito inverso, porque por ahí hubo otro pasaje de manos, pero bueno, tenemos al menos un hilo del cual tirar. ¿Bien? Tirar. Esto pasa con Bitcoin. Pero ¿qué pasa? También hay herramientas dentro de Bitcoin, herramientas accesibles, descargables desde el propio Play Store o el de Apple, donde, que le permitan a los usuarios romper con esta trazabilidad. Hay muchos recursos que permite la tecnología y que le permiten a los usuarios romper con esa trazabilidad, mezclar los fondos. Bitcoin es fungible, los criptoactivos son fungibles en general, hay una excepción, pero entonces uno puede agarrar y meter todos los criptoactivos en una bolsa, en una sola dirección, y después repartirla de vuelta, y ya está. ¿Cuáles son los fondos que deberíamos seguir? No lo sabemos. Esa es una de las técnicas. Pues como esa, hay otras que incluso son más elaboradas y más complejas. Entonces es una dificultad. Y no hay un organismo que centralice esta información, por ejemplo, de direcciones etiquetadas. Hay empresas, hay particulares. Claro. Hay alguna universidad quizás con algún desarrollo, nosotros usamos eso, pero no está centralizado. Hay proyectos, hay
hay muchas charlas, ¿no? Hay muchos encuentros, reuniones, intentos de armar grupos de trabajo, pero de momento no hay una base de datos internacional de direcciones etiquetadas, por ejemplo, no permite. Después, la base de datos no tiene información como direcciones IP, correos electrónicos, número de teléfono, no tenemos eso. Así que eso no es una alternativa, ¿no? Para lo que es lavado de dinero, para lo que es otro tipo de maniobras, lo que sí se puede hacer en lavado de dinero en particular, así como se pide por ahí al Banco Central, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde tiene cuentas tal persona? Bueno, se puede hacer lo propio sobre los exchanges. Podemos ir a preguntarle a los exchanges, bueno, a ver quién tiene cuentas, si tal persona tiene cuentas, y bueno, a partir de ahí avanzar en la construcción patrimonial y demás. Pero bueno, es complejo. Y hay activos que directamente no tienen una base de datos Claro. pública, así que ahí perdemos. Hay miles de activos diferentes. Yo tengo una última que es más una pregunta a título, una opinión tuya personal, porque sé que te preparas mucho, has estado afuera, estudiando estas cosas, estás en el buen sentido contaminado. Y es una pregunta media tonta, media básica, pero uno de los rasgos distintivos del Estado-Nación moderno es la capacidad de emitir moneda, de regular las transacciones, de establecer patrones en base a los cuales nosotros interactuamos. Y esto, de alguna manera, es como una cuña en ese rasgo distintivo de Estado-Nación, como una grieta. Y yo supongo, pero es una suposición mía, que los estados, sobre todo los más poderosos, van a tratar de defender su moneda, su capacidad de regulación, y que hay una tensión ahí entre un mundo informal que de alguna manera está compitiendo con un mundo que está legalmente instituido. Hay una institución de facto, que son los criptoactivos, que están en tensión con una institución de iure, de derecho, que son la capacidad de los estados para emitir moneda, regular transacciones, etc. ¿Vos qué ves en lo inmediato de esa tensión? ¿Se va a agudizar? ¿Van a convivir? ¿O va a haber alguna especie de tensión mucho más fuerte en la que uno de los dos va a tratar de subordinar al otro? La tensión yo creo que va a seguir. Es una tensión muy difícil de resolver, ¿no? Digamos, la tendencia en general frente a problemas de esta naturaleza es, bueno, vamos al Código Penal, ¿no? Y la realidad es que esta tecnología, eh, digamos, tiene un amplio abanico de alternativas que le permiten a los usuarios operar en la marginalidad, ¿no? Entonces, un avance desde el lado de la represión o la prohibición, la verdad que no lo hizo como muy eficaz, ¿no? Digamos, no le veo muchas chances. Entonces, de alguna manera, eh, el avance tiene que pensarse, por un lado también, bueno, aceptando la realidad que nos atraviesa, que es esta, ¿no? Si uno aprieta mucho, lo único que va a terminar haciendo es que todo pase a la ilegalidad, ¿no? Y ahí va a ser mucho más difícil trazarlo. Si de alguna manera se lograra llegar a un acuerdo, ¿no? Entre estos dos Claro. mundos, uno podría al menos registrar un poco más las operaciones, de esa manera ampliar las bases de datos y conocer un poco más qué es lo que está pasando. Por lo demás, coincido con vos en que es un problema y es algo que es razonable mencionar, porque hay una cuestión de soberanía ahí sumamente fuerte, ¿no? El hecho de que el Estado no puede emitir su moneda y la moneda como herramienta también, de alguna manera, para interactuar en la economía local. ¿Y qué pasa con los criptoactivos? Está esta idea de que, bueno, son descentralizados y demás, pero la realidad es que no es tan así, ¿no? Claro. Algunos estados, algunas potencias económicas tienen la capacidad también de manipular el mercado de los criptoactivos en función de sus intereses, ¿no? Entonces, de pronto los dejamos jugar acá dentro de nuestra región y de alguna manera tendríamos una injerencia quizás de otro estado en nuestra economía a través de los criptoactivos. Entonces, eh, yo considero que no es cuestión de simplemente, bueno, ya está, perdimos la batalla, dejemos que entre. Yo considero que hay que seguir discutiendo, hay que ver de qué manera encontrar un equilibrio en el cual entendamos que esto va a existir, que puede existir, pero de qué manera podemos controlar algo y sacarle cierto provecho quizás a esta situación. Bien. Bueno, Matías, muchas gracias. Esperamos que en un tiempo breve
te podamos robar un poquito más de tiempo con algunas cosas por ahí un poco más específicas, porque este mundo tiene un montón de nodos, y cada nodo significa un montón de tiempo para profundizar y para aprender y para conocer. Pero de verdad, muchas gracias, porque seguramente todos aquellos que tienen curiosidad, que son muchos dentro de la comunidad académica por los criptoactivos, tienen una primera aproximación al objeto de estudio para despertar el bichito de la curiosidad, y de eso va, ¿no? Muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos de vuelta por la invitación. eh, y bueno, hasta luego. Será hasta la próxima, que obviamente total disposición para lo que Muchas decís. gracias.